Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ya estamos en Centro Urbano Home y bueno, y hablar de la Política Nacional de Vivienda. La Política Nacional de Vivienda que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum propone muchas cosas, pero lo más sustancial de la propuesta es generar 1 millón de viviendas de interés social en el sexenio, hacer 450,000 acciones de mejoramiento y propone también hacer 1 millón de acciones de escrituración. Propone, además, que parte de las viviendas que se construyan, que serían de interés social, estarían destinadas a renta social. Y de eso, pues, hay que hablar con los protagonistas de todo esto, que van a ser los directores, los titulares de los organismos nacionales de vivienda. Hoy toca platicar con Yavneli Maldonado, que es vocal ejecutiva del FOBISTE. Yavneli, muy buenas noches. Horacio, buenas noches. Un gusto estar aquí en tu programa y buenas noches también a todos los que nos escuchan. Y adelante, adelante aquí, gustosa de participar. Oye, primero, qué gusto, qué alegría ver que es una mujer al frente de un organismo nacional de vivienda. No se han visto muchas, o sea, no recuerdo yo en Fobista haber visto una mujer titular, no recuerdo ni en Fonavida haber visto una mujer al frente. Entonces me parece algo muy destacable, una mujer joven, además, eso ya de entrada es una buena noticia, ¿no? Muchas gracias por tu comentario, Horacio. En efecto, soy la primer mujer a cargo del Fobiste y además recuerdo mucho que estaba muy reciente mi nombramiento, hace 2 meses, y hiciste una publicación sobre la importancia de que una mujer llegara a una institución con este lado financiero y cómo esto se vería reflejado pues en las políticas que se implementen. Así es que muchas gracias. Hay un desafío interesante por delante que ya iremos platicando y compartiendo. Es que mira, pareciera que la visión de la presidenta hacia la vivienda es una visión muy social, es una visión que está enfocada a atender a los grupos de menores ingresos, a los grupos vulnerables, se ha hablado de los jóvenes, se ha hablado de las mujeres, de las madres solteras, en fin, se ha hablado mucho de eso. Y para eso, ese tipo de mensaje, ese tipo de lenguaje tiene que venir acompañado con los hechos, ¿no? Y me parece que poner una mujer al frente sí habla de inclusión, sí habla de leer los problemas del rezago habitacional desde la gente que es parte de esa problemática, ¿no? Entonces me parece que este hecho de inclusión ya de por sí es relevante. Ahora, el fin de semana pasado en Sonora hicieron el kickoff de esta política nacional de vivienda, el programa sexenal. 1 millón de viviendas de interés social, una meta muy ambiciosa, con un gobierno que va a empezar a construir, con una iniciativa del Infonavit que ya fue aprobada, con la iniciativa del Fobiste, bueno, del ISTE, para Fobiste que ya fue presentada. ¿Tú cómo sientes? ¿Cómo sientes este momento, este inicio del gobierno? Que hay que decirlo que pese a todo lo que hemos visto en medios y todo el ruido, pues llevan 3 meses de gobierno. El gobierno en realidad es muy reciente. Entonces, sí me parece que hay que empezar fuerte, que hay que sumar voluntades, que hay que transmitir lo que significa la política, porque pareciera que todavía hay muchas dudas, hay inquietudes de qué. Entonces, ¿cómo va a ser? ¿Con quién se va a hacer? ¿Qué significa el gobierno constructor? ¿Qué significa esa visión de rentar? En fin, hay muchos temas. ¿Tú cómo percibes, primero, antes de empezar con Fobiste, cómo percibes el ADN de esta política nacional de vivienda? Bueno, primero comentar, Horacio, es este tema que pones en la mesa es nodal por varias razones, porque se trata de un programa, decía el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, de un programa estelar del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Y este programa estelar, pues tiene toda una característica muy esperanzadora, transformadora, en beneficio de muchas familias. ¿Por qué digo esto? Porque finalmente ya ha habido bastante reflexión sobre lo que ha pasado sobre todo en las últimas 2 décadas con el tema de la vivienda. Se ha visto la vivienda como una mercancía,
digamos, solamente muy, muy explotado esta parte, pues, del negocio por parte de muchos desarrolladores, el Estado sin construir desde hace quizá 4 décadas vivienda social y popular. Entonces, volver a traer el tema de la vivienda a, eh, al centro, a ponerlo en el centro, pero además como uno de los pilares del estado de bienestar, es decir, el derecho a la vivienda, pues, o sea, recobra una relevancia. Date cuenta, y seguramente si miramos cuántos foros a partir de los anuncios del programa de la presidenta Claudia Sheinbaum, de lo que se va a hacer aquí en la ciudad, pues se han hecho en torno a la vivienda. O sea, ha habido foros, ha habido coloquios, presentaciones de libro, y otra vez este sumar esfuerzo, porque también los desarrolladores, algunos que se habían dedicado a hacer vivienda de otras características, que no era social, que no era asequible, que no era popular, hoy están volteando a ver justamente este planteamiento que se hace desde el gobierno de México, que se hace desde el gobierno de la ciudad, para trazar pues una ruta de trabajo que permita que se sumen a este esfuerzo de los gobiernos. Entonces, le da una relevancia total que todos los esfuerzos estén articulados o estén articulándose para abatir de manera conjunta desde lo público, desde lo privado, desde la academia, desde, digamos, la sociedad civil, o sea, que todos esos esfuerzos estén dirigidos a abatir el déficit de la vivienda. ¿Y cuál es, pues, por supuesto, la visión? Que la gente más, digamos, con menores ingresos, la gente más pobre, sean las personas que prioritariamente, por supuesto, tengan este acceso y que, por supuesto, durante años han estado excluidos de esta política. Entonces tiene una relevancia fundamental, es un pilar del estado de bienestar, el derecho a la vivienda y sobre todo vivienda social y popular para las y los pobres. Yavaneli, ahora, el Plan Nacional de Vivienda habla de 1 millón de viviendas de interés social que serán adicionales a lo que la industria, el contexto del sector vivienda ya venía produciendo. Eso es una muy buena noticia, porque es un ganar-ganar y además es un sector, es una producción de vivienda que va dirigido a los grupos de menores ingresos. 1 millón de viviendas. En eso, 500,000 las va a hacer Conavit y las otras 500,000 se había dicho que el Infonavit. ¿Qué papel va a jugar Fobiste en esta ecuación? Sí, aquí compartir que hay, digamos que el programa que incluye, como ya lo has dicho, este millón de viviendas, hay la ruta que está ya emprendiendo con la reciente publicación de la reforma del Infonavit, esta institución para, digamos, trabajadores, trabajadoras derechohabientes y Conavi no derechohabientes. Eso es muy importante precisarlo. Ahora, recientemente también, como ya lo mencionaste, el pasado 7 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió la iniciativa de la ley del ISSSTE, donde viene 5 artículos que se pretenden reformar justamente para recuperar una atribución que ya había tenido el FOBISTE y que en ese periodo neoliberal pues se perdió en el 2007, dejó de construir. ¿Y cuál es el planteamiento? Que a través de esta reforma pues pueda adquirir vivienda, pueda rehabilitar vivienda, pueda construir vivienda y por supuesto poner en arrendamiento vivienda para trabajadores, trabajadoras al servicio del Estado con menores ingresos. Porque obviamente, pues digamos, este déficit, este crisis de la vivienda que ha tenido México, pues se reproduce en estos sectores, ¿no? Derechohabientes o no derechohabientes, pues es la misma situación. Ahora, sobre esto del papel de Fobiste, que es parte del tema de entender cómo va a ser el papel de los diferentes organismos de vivienda, eh,
todo esto está siendo muy rápido, insisto, van pocos meses, venía la iniciativa del Infonavit, se aprobó la iniciativa, después salieron los transitorios, ahora estamos en espera de ver cómo van a ser los cómo va a pasar, qué significa eso de construir, cuáles van a ser los procedimientos, cuáles van a ser las reglas del juego. Fobiste está obviamente en ese mismo camino, con una iniciativa que ya se presentó, que estamos esperando que sea aprobada, que seguramente será aprobada. ¿Qué tienen previsto que sea la ruta, la hoja de ruta para que esto se pueda poner en marcha? Porque me imagino que el reto personal para ti es que este arranque sea muy rápido, ¿no? O sea, estas metas seccionales ya implican que si es 1 millón de viviendas, hay una carga de viviendas que son para este año, que ya están contando, independientemente de que el gobierno sea nuevo, pero el año ya tiene una meta anual, y me imagino que cada organismo, Fobiste incluido, ya tienen su meta, aunque no esté establecida porque esto viene siendo nuevo, pero tú ya sabes cuál es ya sabes por lo menos en tu equipo interno y en el grupo con presidencia, con Sedatu, ya saben cuál es la visión para Fobiste en cuanto a metas para este año. ¿Cómo será el arranque de Fobiste con esta nueva visión del Fobiste una vez que está aprobada y en el contexto de la política nacional? Sí, compartirte, Horacio, que por supuesto viene este camino de cara a la aprobación y del proceso legislativo que tendrá que darse pues en próximos días, semanas. También compartirte que lo que se llegue a establecer como metas para el Fondo de Vivienda de las y los trabajadores al servicio del Estado va a ser adicional a este 1 millón de Ah, viviendas. Y además estamos trabajando de manera pues interna, como bien lo has dicho, de manera ardua, para justamente saber cuántos recursos del Fondo de Vivienda se pueden destinar para construir la meta. Una vez que se tenga pues este trabajo realizado, vamos a compartirlo con todas, con todos, vamos a hacerlo público para pues poner en la mesa el desafío que vamos a tener. Muy importante pues en qué lugares, ¿no? Porque justo la determinación de los lugares pasa por la demanda potencial que tiene el Fobiste, es decir, dónde tenemos el mayor número de trabajadores y prácticamente cero oferta o muy poca oferta. Entonces, todo este trabajo se está haciendo, por un lado, cuál es el monto de recursos del fondo que se puede destinar. Dos, de cara a la demanda potencial, en dónde se va a construir y trazar en un punto tres, pues entidades federativas prioritarias, porque ahí está, digamos, nuestra derecho a evidencia, nuestra demanda potencial, las y los trabajadores que hoy sí tienen su crédito, pero que no lo pueden ejercer, quizá porque no tenemos la suficiente vivienda o la vivienda que les alcance con el crédito que estamos otorgando. ahora, esto va a tener su componente pues, de mucho trabajo interno, como tú bien dices, y lo entendemos, ¿no? Pero ¿cómo ves, por ejemplo, productos como esto? El Infonavit ya había intentado hace unos años con el gobierno del presidente López Obrador este programa de Tu Casa en la Ciudad, de hacer vivienda interurbana, mejores ubicaciones, mejores proyectos. Vaya, ya hay varios intentos de hacer unos nuevos ciclos en la vida del Fobiste. Ahora, con la vivienda en renta, y con el Fobiste constructor, ¿cómo percibes ese cambio, considerando el tamaño de la derechohabiencia del fondo, considerando lo que tú decías, ¿no? Que me imagino que llegado el momento nos enteraremos que además del 1 millón de viviendas que ya propuso la presidenta, habrá un componente más, no sé, serán, no, te voy a decir un número, nomás por aventurarme, unas 100,000 viviendas adicionales por parte de Fobiste. ¿Cuál es la visión para esto, lo nuevo de Fobiste, lo que sería la construcción y la vivienda en renta? Mira, muy importante el tema del arrendamiento que en algún momento justo yo compartí en una mañanera justo cómo venía pues estas atribuciones a lo largo del tiempo y cómo recuperaba nuestra propia constitución estas atribuciones a cargo del Estado, tanto de construir habitaciones en algún momento, vivienda social popular y también, digamos, la ruta o la acción del arrendamiento para las y los trabajadores. Si bien había estado ahí, pues no se había echado como tal mano. El tema del arrendamiento es muy interesante por varias razones. Nosotros tenemos una demanda potencial, sobre todo mucho más focalizada a las
personas pensionadas y jubiladas que obviamente salen del sector porque ya cumplieron su tiempo de labores y obviamente su sueldo se va reduciendo por ese simple hecho. Entonces, y al mismo tiempo, por esa reducción de sueldo, ya no les es posible encontrar pues una vivienda que abarque su propio crédito hipotecario aquí en el Fobiste. Entonces, va a ser muy interesante que se pueda configurar o crear un programa de arrendamiento, en todo caso, para personas pensionadas y jubiladas, y que obviamente, de como tú lo decías, contra la demanda potencial, pues la definición de la menta es muy interesante. Lo más importante es que teniendo la atribución, pues se hagan todos los esfuerzos necesarios para ir abatiendo ese déficit. Esta será una meta que una vez aprobada esa reforma, pues que se tenga como se ha dicho para este sexenio, pero que en términos generales, también como se dice, pues todo cuenta. Muy importante lo que se logre construir, muy importante lo que se logre adquirir para poner en arrendamiento o construir para poner en arrendamiento, porque seguramente las personas trabajadoras beneficiarias, pues pueden ser en buena medida aquellas personas pensionadas o jubiladas que ya no les alcanza, que tienen los menores ingresos y que necesitan una vivienda adecuada donde vivir y donde pues pasar sus años. Y Abneli, ya viste la película, ya sabes que la reforma del Infonavit se fue gestando y siempre tuvo cuestionamientos, ya sabes qué van a decir los medios, ya sabes qué va a salir de algunos sectores de la sociedad, algunas preguntas como qué va a pasar con la lana, el patrimonio de los trabajadores, la rentabilidad de la subcuenta. ¿Tú qué percepción tienes de eso? Digo, me queda claro que esa película ya la vimos con todo el caso del Infonavit, pero seguramente va a ser algo similar lo que se puede ver de cuestionamientos con respecto a los cambios en el FOBISTE. Sí, Horacio, sin embargo, también te comento y te comparto que hay una parte muy esperanzadora de la reforma, porque en el tiempo que Fobiste construyó, pues también se hicieron grandes unidades habitacionales que justo cuando hay una intervención como esta para hacer vivienda, pues le quitas los indirectos, le quitas esas utilidades que muchas veces se lleva un desarrollador y que eso significa mucho para que a las y los trabajadores les alcance su crédito hipotecario y se pueda garantizar el derecho a la vivienda. Por supuesto que puede haber muchos comentarios. Lo más importante es que además en el FOBISTE, que es el fondo de los trabajadores, de las trabajadoras, pues tenemos un acompañamiento muy cercano en sus órganos directivos, en sus órganos de gobierno, y que ahí se tendrá que hacer la rendición de cuentas, que también es muy importante y que se está trabajando en las mesas de la SEDATU que coordina la doctora Edna Vega Rangel, pues mesas donde se establecen los costos paramétricos del metro cuadrado de construcción y eso pues nos va a hacer también que, digamos, en la Ciudad de México el costo con lo que está construyendo el Infonavit o con lo que está construyendo Conavi o en su caso el Fobiste una vez aprobada la reforma, pues sea el mismo. Y eso también nos va a dar mucha transparencia, vamos a optimizar los costos, pero vamos a optimizar también los recursos. Y pues bueno, vamos a dar también pues todas las batallas necesarias y también todas estas exposiciones de motivos o sea, por lo cual el FOBISTE tendría que recuperar esta atribución muy importante que tuvo desde 1956. Muy bien, antes de terminar, yo te quisiera preguntar tus reflexiones después del fin de semana donde estuvieron con este arranque del programa en Sonora. ¿Qué se vivió? ¿Cuál es el ánimo? ¿Cuál es lo que se comenta en el equipo de trabajo del gabinete de la presidenta? ¿Cómo arranca este programa nacional de vivienda? Bueno, pues la verdad, muy motivadas, muy motivados. Fue un evento que significa mucho porque pues es este banderazo del programa nacional de vivienda para el bienestar, donde concurren pues muchas dependencias, ya se ha dicho, Infonavit, Conavi, el INSUS, ahora su reciente incorporación al Fobiste, todos coordinados por la
la SEDATU, fue un evento muy emotivo porque yo lo planteaba ahí en mi discurso. ¿Qué significa esa primera piedra? Significa esperanza, y además de la esperanza significa pues que las cosas pueden cambiar, que sí, a las personas de menores ingresos pueden tener acceso a una vivienda, algo que a veces se veía muy lejos poderlo alcanzar. Eso se aproxima, y se aproxima pues por un programa muy social, de profundo sentido social, que es el Programa Nacional de Vivienda. Nos regresamos muy contentos, contentas, emocionadas, muy emotivos, porque además también tuvimos, digamos, comunicación con la gente del municipio de Cajeme, lo recibieron muy bien, y también esta parte pues emotiva, que se dio en Sonora, de que haya sido ese estado el que se eligió, digamos, para dar ese banderazo de salida después de todos los planes de justicia que se han implementado allá para los pueblos originarios, que los impulsó el presidente López Obrador. Hoy día la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, y significa mucho porque ya es el arranque de este programa. Vienen otros arranques más. Hoy mismo estuvo la secretaria de SEDATU, la doctora Edna, estuvo en Yucatán, justamente, digamos, en la firma del convenio, pero también con este inicio de obras. Y ya es un banderazo de salida, y es una realidad y una gran esperanza para muchas familias que vieron muy lejos el hecho de poder tener una casa. Y la casa, pues, es un derecho eje del estado de bienestar que está relacionado con muchos más derechos humanos. Pues muy importante que tenga esa prioridad social, esa prioridad humana, la vivienda, y qué importante que eso está complementado con todo el andamiaje que permite que se haga realidad, porque llevarlo del discurso a la política pública, a los hechos, cuesta trabajo. Entonces, qué bueno que se estén tomando todo ese trabajo para ver que la planeación de la construcción esté debidamente armada, la alianza que se tenga que hacer, llegado el caso, con los entes privados, desarrolladores, constructores, lo que se tenga que hacer, porque lo ideal es que ese millón de viviendas que planteaba la presidenta se multiplique y sean muchas más, porque toda la sociedad en su conjunto se sume a atender este rezago habitacional, y eso es un tema que nos compete a todos, ¿no? Totalmente, o sea, lo que también lo compartí al inicio, este es el esfuerzo del gobierno, Horacio. Sin embargo, también sabemos que la iniciativa privada, desarrolladores, se suman a esta tarea de construir vivienda social y popular, asequible, y que estos esfuerzos de todos los lados nos va a ayudar a batir ese déficit, y sobre todo cumplir un anhelo, un sueño de muchas familias mexicanas que en otros momentos, insisto, vieron muy lejos tener una casa, y que estamos a muy poco de que eso se haga realidad. Sobre todo, las familias pobres que más lo necesitan. Muy importante garantizar el derecho a la vivienda a todas estas familias con todos estos esfuerzos. Muy bien, Yabneli Maldonado, vocal ejecutiva de Fobiste, muchísimas gracias por esta plática. Espero que sea la primera y que podamos darle un seguimiento a todo esto que está pasando en la política nacional y particularmente con el caso de Fobiste. Gracias por tu tiempo y estamos aquí para lo que podamos ayudar. Muchas gracias, Horacio, por la invitación, y yo gustosa de participar más adelante y seguir compartiendo pues todo lo que va pasando en el Fobiste y en el Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar. Pues un abrazo, muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Fobiste, su papel en la política nacional de vivienda, una política muy ambiciosa con un corte muy social y que se está viendo cómo crear todo el ecosistema que permita que se vaya a la práctica. Aquí lo vamos a estar platicando. Hasta luego. Hasta luego, un abrazo.